Saludos familia, bienvenidos a otro capítulo del Corre y Corre, como usted sabe, llevándole toda la acción del deporte puertorriqueño, especialmente el atletismo. Y antes de continuar, ya tú sabes, tienes que ir a YouTube, búscanos Puerto Rico Sport Nation, dale a la campanita, suscríbete, búscanos en Facebook como Puerto Rico Sport Nation, estamos en Instagram como PRCN, el Corre y Corre, y en Facebook como Alfa Sport Alfa Sport, y en Instagram Alfa Sport Puerto Rico. Y sobre todo venimos a hablar del deporte que manda y va, el deporte rey, guste a quien no le guste. Y hoy me engalano en recibir dos grandes atletas puertorriqueños que previamente se han puesto el nombre de Puerto Rico en el pecho y lo van a hacer otra vez más como solamente ellos lo saben hacer. Y tengo también al moderador y parte de mi compañero y colega periodista también que le gusta toda esta vaina del atletismo, Germán Roena. Así que yo quiero, ¿verdad?, que ustedes en su hogar y nosotros mismos con un fuerte aplauso a Michael Horacio y Alejandra Vélez. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Estamos ready? Sí. Estamos ready. Bueno, familia, otro viaje más con el nombre de Puerto Rico en el pecho, en tu parte sub-23, por tu parte sub-20. Michael, ¿qué diferencia existe del primer viaje con el seleccionado nacional a este otro que te vas? Bueno, la selección de mi viaje anterior, que fue en Costa Rica, no era esperado. No era esperado, de toda confianza te puedo decir que no era esperado. Pero lo teníamos en mente, lo teníamos en nuestra visión y trabajamos para él y gracias a Dios se logró. Fue trabajado entonces. Por tu parte, Alejandra, estaba buscando el sub-20, salió como el primer viaje de él que fue inesperado. ¿Qué nos puedes dejar saber? El sub-20 yo lo estaba buscando, lo anhelaba muchísimo porque ya había tenido la experiencia de representar a Puerto Rico en lo que fue en El Salvador, en la Campo Traviesa, pero gracias a Dios se nos dio. Yo estaba buscando ese 2.9 para poder entrar a ese sub-20, así que gracias a Dios lo logramos y vamos con todo. Bueno, y quedándonos, ¿verdad?, en esta línea del sub-20, Alejandra, el evento fue movido para octubre. Esto te da más tiempo de preparación. ¿Cómo estás aprovechando este tiempo? Pues primero tomamos un pequeño descanso para soltar un poquito lo que fue la temporada, pero ahora vamos a comenzar con todos los preparativos, con la base, con la fuerza, para poder llegar en nuestra mejor forma para allá el sub-20. Quiero hacerte una pregunta ante eso, porque esto ha creado un poco, ¿verdad?, de estrés también fuera del campo. ¿Por qué razón? Ella tiene la encomienda de representar a sus tigresas de la Interamericana y estamos en una época, en ese tiempo, a lo que será Campo Traviesa. Ella es una pilar fundamental para llevar a su equipo a lo que es un campeonato de Campo Traviesa. Lo han discutido por encimita. ¿Qué nos puedes expresar? Pues eso es un tema que sí hemos tocado varias veces, porque el sub-20 es donde sería en octubre y la Campo Traviesa es en diciembre. Así que tenemos que ver cómo me voy a preparar y poder administrarme de tal manera de que yo pueda correr un 800, pero un mes y medio después yo pueda correr un 5000 en Calle. Que la ruta es una muy complicada si se da ahí de nuevo. En Calle. Oye, pero eso es, ¿verdad?, los gajes del oficio de ser una atleta completa, porque si ella se hubiera quedado en un evento, pero no, ella quiere hacer de todo, pero eso es bueno, eso es bueno. Bueno, Michael, y en tu caso, para, ¿verdad?, este sub-23, ya tú has tenido esta experiencia de poder competir por Puerto Rico en muchas ocasiones, tanto, ¿verdad?, local como internacionalmente. ¿Tiene alguna meta, alguna marca que tú quieras, como que tú dices, pues yo voy como que por esto? Obviamente siempre buscamos lo mejor, siempre seguimos esas marcas personales, pero hay posibilidades para el sub-23, entonces nada, buscamos mejoría, siempre buscamos la mejoría y eso es lo que se trabaja. Yo lo conozco hace años, lo respeto y respeto mucho a Alberto Valle, una persona a quien estimo, respeto demasiado. Yo quiero ver ya a Michael por debajo de los 50 segundos. Tiene la calidad para hacerlo, así que Michael, sabemos que ese es uno de tus objetivos más grandes, porque ya tú sabes, una vez, tú eres un chamaco bien fajón, y una vez tú vas a seguir por ahí para abajo. Te vas a mantener concentrado. Hablemos acerca de esa preparación, o día a día, si tú te lo mencionas constantemente con tu entrenador, dentro de lo que se pueda, porque sabemos que es algo técnico que tú hablas con él de carácter confidencial, pero que tú nos puedes expresar al respecto. Bueno, como bien lo mencionaste, yo sé que yo tengo la capacidad para correr bajo esos 50 segundos, pero todo es
todo es, todo, hay muchas, como te digo, cosas que afectan como la competencia, las pistas que hay aquí en Puerto Rico y todo. Siempre estamos buscando, por lo menos en este momento estamos buscando calidad sobre cantidad, no estamos buscando correr, tener muchas carreras bajo los pies, estamos buscando poder correr con gente que de verdad me pueda empujar. Y vamos a ver cómo se nos da lo que queda de temporada en los sub-23, en las nacionales, y vamos a ver cómo nos va. Sabemos que lo va a lograr. Bueno, y Alejandro, moviéndome, ¿verdad? Nuevamente hasta donde ti. En esta temporada tan atípica, ¿verdad? Como que, o sea, se extendió, has tenido muchos logros, ¿verdad? En tu primer año compitiendo, ¿verdad? En la live y todo esto, para ti, de todos los logros que has tenido en esta temporada, ¿cuál ha sido el que te ha hecho sentir como que más orgullosa? Yo diría que el MVP de los relevos. Porque fue algo bien inesperado. Yo realmente nunca me lo esperé, no sabía ni que existía el MVP de los relevos y fue algo bien emotivo, tuve muchas emociones presentes y el sol de bestia. Agradecida a Dios que me dio esa fuerza ese día para hacer todos los eventos que hice y poder hacerlos de la manera en que los logré. Y precisamente, ¿verdad? Acabas de mencionar todos los eventos que tú hiciste, como que yo genuinamente tengo una pregunta, como que ¿cómo tú puedes entrenar para tantos eventos? Como que, o sea, y si fueran eventos, o sea, cortitos, que uno dice, pues, pero son de distancia y son como que, o sea, son eventos retadores. So, o sea, ¿cómo tú te preparas para, verdad, como que todo esto? Porque para el 800, para la Campo Traviesa, son un entrenamiento un poquito diferente. Sí, definitivo. Cuando vemos la temporada de Campo Traviesa, nosotros tratamos de crear esa base para lo que sería mi temporada de Justa Slide, aunque es un poquito complicado porque un 800 son 2 vueltas y un 5000 es mucho más largo. Pero es un proceso de adaptación más que nada, porque ir a ese 5000 para después entonces bajar a la velocidad, el semifondo y trabajar el 4, el 8 hacia arriba, es difícil y la temporada de Justa es aún más complicada, pero se puede, que es lo importante. No, y, o sea, se puede, y tú eres, ¿verdad? El ejemplo, que, o sea, el que sí es posible, porque mira, como que literalmente triunfaste en todo. Ay, gracias. ¿Entiendes que el 800 metros es el evento más complicado de pista? Sí, pero es el mejor. Ok, ajá, explícame. Porque lo domina. No, exacto. Pero ¿por qué entiendes que es el más complicado? Porque es que hay muchas teorías y mucha gente dice, no, el 400, el 800. ¿Sabes? Para Alejandra, a ver, que has hecho ambos eventos y por eso es que tengo el atrevimiento de preguntarte. Igualmente te sumes en el 1500. Has hecho los 3 eventos, ¿verdad? De semidistancia. Bueno, de velocidad 800, que realmente no son velocidad, no son semidistancia, ¿sabes? Hasta los 1500 se están corriendo duro. Fake llegó, hizo 406 en la milla por poco. O sea, Dios mío, qué barbaridad, qué barbaridad. O sea, ¿por qué de esos 3 eventos entiendes que el 800 es el más complicado? Porque el 800 es una carrera que tienes que tener la resistencia al fondo, pero la resistencia a la velocidad. Es una carrera que lamentablemente ha ido progresando tanto, que es una carrera más que nada, yo digo que a este punto es velocidad. ¿Velocidad? Porque esa primera vuelta es clave y la otra ni que se diga. Y definitivamente mantener ese balance entre la velocidad para después tener la resistencia suficiente para rematar al final, eso conlleva mucho tiempo de práctica y preparación. Claro, y es sí. bien difícil al momento de terminar la carrera. Claro que sí. No, y cabe recalcar que la carrera del 800 en la Justa, yo me atrevo a decir que fue la más emocionante de las nenas. Fue una de las más emocionantes, fue bien reñida, bien luchada, bien peleada y anhelada por las 3. Sí. Tanto tú como tú, igualmente con Jerry, igual que con Victoria. Fue una de las carreras más espectaculares que pudiéramos haber visto. Yo me atrevo a decirle mi opinión que fue como que el evento pico de la Justa, como que el highlight es el 800 femenino de este año. Claro, oye, y se respeta, recuerda, usted no puede escribir aquí cuál usted entendió que fue su carrera favorita durante lo que fueron las pasadas justas allá en la Sultana del Oeste, y les felicito a las 3. Muchas gracias. Porque demostraron cría, ¿sabes? Sí. Se fajaron. Y no hay nada mejor que uno ver que se gane, pero peleado. Exacto. O sostenga una segunda o tercera posición, pero pelear, ¿verdad? Cuando es a veces holgada, pues el público pues tiende a desanimarse, incluso hasta ustedes mismos también, ¿sabes? A usted le gusta tener esa cercanía, porque como indicó Michael ahorita, necesito a esa persona que me lleve a ese otro nivel. Exacto. Entonces, Michael, lo vimos en la justa, que ganó de una distancia bien holgada. Él va a luchar
para su sueño y bajar, pero no es lo mismo No, exacto, tener esa presión ahí que te por eso. tú ya tú estás al frente, ¿por cuánto? Ya, 60, 80 metros, ya en los 250, estás al frente ya por tantos par de No, metros. al igual, No, ¿verdad? igual. Como tú dices, todos los atletas van a dar su máximo, pero a veces, ¿verdad? Hay uno Claro. por los tiempos, ¿verdad? Porque aquí Claro. uno habla con, aquí uno Y el habla con nivel de tiempo. cada cual, por eso, exactamente. hay unos que dicen como que, pues en este evento pues va a ganar fulano, en este otro. Exacto. Pero como que en la carrera de Alejandra, como que nadie sabía quién iba a ganar. Como que literalmente. Estaba bien peleada, fue Sí. bien, fue bien luchada. Michael, referente a eso de la justa, quiero transportarme nuevamente a esa gran carrera donde revalidas como campeón y vas a defender el próximo año por última vez tu trono. Así que hablemos de esta justa, fue lo que tú esperabas en cuestión, pero está, mejoría personal entre otras cosas, pero siempre uno aspira un poquito más. ¿Era lo que concretabas o esperabas en cuestión de tiempo para la justa live? Bueno, tenía una temporada bastante difícil. Me quedaba estancado en lo que eran los 52 segundos y no encontraba el ritmo para poder bajar. Pero entonces entré a la justa, no te voy a mentir, un poquito con miedo, un poquito ansioso de no sé qué esperar. No sabía qué esperar, sinceramente. Una temporada difícil, estaba acostumbrado a correr el 51. Entonces entro y, por decirlo así, estábamos todos en el rango de 52, 53. Sí. Y pues, entrando a la semifinal, entré un poquito preocupado, no te voy a mentir. Pero cuando las corrí, que llegué a la meta, que me sentí fresco, que pude correr la semifinal sin mucho esfuerzo, ahí fue donde yo establecí y me dije como que estas son unas ajustes que puedo bajar ya a los 51, ya 50. Y si quieres, pues, un 49, pero 50 fue lo que se dio. Pero aún así, temporada acabada, seguimos buscando ese 49 para esta temporada. Bueno, Michael, y hemos visto, ¿verdad? A través de las redes sociales, incluso de ambos, que han competido, ¿verdad? ¿Verdad? En el extranjero junto con Ale, ¿verdad? Estuvieron en... Ay, se me fue el nombre. Tennessee. El Tennessee, En exactamente. ¿Cómo tú sientes, verdad, que estas carreras en el extranjero te ayudan, ¿verdad? A aumentar el nivel rumbo, ¿verdad? Al sub-23. Bueno, corro con personas que son casi al mismo nivel que yo. Tenían mejores tiempos en el registro. Y pues me da como que esa presión para poder darle con más fuerza. Y que de hecho hice un PB allá, una milésima, pero aún así sigue siendo un PB. Claro. Entonces, como dije anteriormente, es calidad lo que estamos buscando y calidad fue lo que fuimos y buscamos. Me gusta lo que dices de calidad porque implicas, Beli, como destacaste hace unos segundos, hace posiblemente un minuto atrás, que están siendo bien selectivos. O sea, se están manejando de una manera correcta para lograr llegar a ese nivel de bajar lo que son los 50 segundos. Y es bien importante porque correr con pues mira, ponlo a correr. Y yo lo he escuchado. Y todo el mundo yo creo que lo ha escuchado. Pues corre este sábado, pues que vuelva a correr otro sábado y que vuelva a correr el otro sábado. No, familia. El cuerpo humano no brega así. O sea, y más cuando ellos están ya a unos niveles que quieren ascender ¿verdad? Desde el nivel en cual ellos se encuentran, tiene que ser bien estudiado, tiene que ser bien responsable. La alimentación juega mucho en este papel. Igualmente que el aspecto emocional. Quiero que ambos de carácter individual me dejen de entender, ¿verdad? Y el público, cómo trabajan tanto física y la parte de su alimentación previo a estos grandes eventos que tienen. Compromiso con nuestro país. Bueno, en cuestión de alimentación, el descanso también, Importante. todo juega un papel muy importante. Sin ello, obviamente, no va a llegar muy lejos. Y nada, ahora que está en verano, obviamente las clases se acabaron, pues estamos mucho más tranquilos, mucho más tiempo para poder hacer nuestros alimentos, nuestras preparaciones. Y así, entonces estamos bien. O sea, se han mantenido constantes, o sea, y qué bueno que indica lo de la escolaridad, ¿verdad? Porque sí juega un rol importante. Cuando ustedes están en la parte académica, les quita el tiempo para el descanso. Y realmente es de las cosas más importantes, pues como le indiqué ahorita, o sea, ya ellos están en unos niveles que es complicado, es fuerte, ellos quieren seguir ascendiendo, pues entonces hay que hacer unos ajustes necesarios. Alejandra, entonces por tu parte, ya Michael nos indicó, pues ahora es un poco más beneficioso. Entiendo que por tu parte es igual. ¿Cómo es un día a día de tu parte?
Pues yo lo más que le ponía prioridad, pues obviamente es la alimentación y sobre todo el descanso, ya que yo hago tantos eventos tan demandantes al cuerpo. Sí. Es súper importante el descanso. Sin el descanso, pues la realidad es que no vas a poder salir a flote en el deporte. La alimentación mano a mano, llevar una alimentación bien balanceada, tratar de no comer dulces. Uy. Tratar de disminuir un poquito la cantidad de azúcar, obviamente azúcares naturales sí, pero obviamente los dulces, eso había que controlarlo un poquito, el descanso y como bien mencionado, en el periodo de las justas, la educación en esa universidad, obviamente yo esa misma semana de justas, luego tuve 6 exámenes, tenía. Y pues obviamente fue un poquito drenante esto poder administrarte, pero cuestión de tener un balance y llevar bien el plan y se logra. Para ejecutar. Muy bien. Y Michael, el sub-23, ¿verdad? El de Alejandra, como dijimos ahorita, se movió. El tuyo sigue intacto, ¿verdad? Y ya estamos, ¿verdad? Próximo. La vuelta a la esquina ya. Sí, literalmente ya solo faltan, ¿cuántas semanas? Semanas. ¿Ha hecho algunos ajustes, ¿verdad? En el entrenamiento, ¿verdad? ¿Verdad? O ajustes en general, ¿verdad? En tu vida, rumbo, ¿verdad? A este sub-23 que ya está a la vuelta de la esquina. Bueno, en cuestión de mi parte, mi vida personal no ha cambiado mucho. Sigo con las cosas como están, pero en cuestión del entrenamiento, pues obviamente hay diferentes picos. Están las justas, están las nacionales, está el sub-23. Y pues hay que buscar ese balance de saber dejar el cuerpo descansar, pero aún así ir preparándonos otra vez para subir para el sub-23. Sí, disculpa que te interrumpa, Germán. Es algo bien importante que le acaba de decir. ¿Sabes? Los picos también, igual que en los fondistas y los velocistas, tienen sus roles de manera diferente y les puede ser de beneficio, pero también puede ser siendo contradictorio, porque es que una temporada bien larga dentro de todo, ¿me entiendes? Incluso si nos ponemos a ver por la de Alejandra, Sí. es más larga aún. Sí, hablamos de que temporada larga, ¿verdad? Más larga aún que la de Michael. O sea, por eso es bien importante lo que tocabas de decir, porque es que realmente no es fácil. O sea, tú tienes que bajar, subir, bajar. Entonces, cuando tú piensas que por fin ¿sabes qué? Voy a tomar un descansito, te agradece una bendición, porque esto no es, o sea, al contrario. Si yo quisiera que se me extendiera la temporada, pues porque voy a tener el nombre de Puerto Rico en el pecho, ¿me entiendes? Qué mejor que orgullo que ese. Así que, Alejandra, estamos ready. Yo sé que tú quieres correr tanto allá, pero igualmente quieres ser parte de lo que puede ser una victoria para la Interamericana. ¿Cómo lo consultas con tu cama constantemente? Sé que me dijiste ahorita que lo has hablado, pero cuando no te acuestas, ay Dios mío, que la muevan, que la adelanten, que la pasen, ¿qué nos puede decir Alejandra? Pues realmente ha sido un proceso que hay que analizarlo bastante, porque obviamente es un cambio bien drástico, ir de un 800 a correr un 5000, el cambio de carrera es totalmente diferente para volver a una campo y luego volver a bajar un 800, un 400. Está bien duro. Eso es en cuestión de meses. Está bien duro. Tengo que hacer 3 cambios completos. Y sin dejarle entender al público que es una pieza importante para la Interamericana. O sea que hay puntos importantes bajo las piernas de esta mujer. No, es un gran reto. en los relevos light, yo perdí la cuenta de cuántas veces yo la vi corriendo. Corre un montón. Corre un montón. De verdad que sí. A ella le falta una más 4%. Ya está. Ya está. Y si la dejan, le mete mano porque son personas bien fajonas. Sí. Son personas bien fajonas. Así que, Germán, continúa. Y, ¿verdad? Viajando un poquito otra vez al sub-20, ¿qué se siente para ti, verdad? Como que la generación que está entrando ahora, ¿verdad? En el atletismo, ha sido una como que bien, o sea, súper fuerte, súper consistente. ¿Qué se siente ser parte, ¿verdad? De esta nueva generación, de estos, ¿verdad? De estos atletas que están subiendo, tú, France, ¿verdad? Legna, Estefanía, ¿verdad? Todo esto, como que ¿qué se siente formar parte de esta nueva historia en el atletismo boricua? Ay, yo me siento muy orgullosa y muy contenta de poder estar aquí. Realmente, sobre todo, poder vestir los colores de mi tierra. Para mí es un orgullo poder llegar hasta acá. Realmente se obtuvo con mucho sacrificio, mucha dedicación, pero me enorgullece poder compartir esto con mis amistades, con mis compañeros del deporte y sobre todo representar los colores de Puerto Rico en el evento que tanto me gusta, que es el 800. Y, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? Tú también vas a estar en el 4x4. Sí. Sí.
Vamos a hablar de eso. Otro evento que, ¿verdad? O sea, fácil. Ningún evento es fácil, ¿verdad? Pero el 4, ¿verdad? Un 8 y un 4. Es que yo vuelvo y digo, yo no sé cómo ella puede hacer tantas cosas. ¿Cómo tú prefieres correr el 400 individual o en relevo? En relevo. La adrenalina es totalmente diferente y compartir esa victoria con mis compañeras es algo que no se compara con nada. Bueno, ¿y qué tramo es tu favorito? El último. Cerrar, sí, tienes que tener un remate. Tienes que tener un remate para final. Yo lo pensaría también. Yo, pues, pero ya tengo que tener el último porque me da un remate. A mí me encanta el último tramo. Esa adrenalina de que la presión caiga en el que tienes que llevar el batón a esa meta. No, esta gente, no sé. A mí me encanta, realmente me encanta. Brutal. Michael, quiero saber algo de ti. Si existiese la oportunidad, entiendo, ¿verdad? Que tu evento es uno bastante bien técnico y bien complicado. Sí. Correr 4 con vallas. 4 orizos es duro. Imagínense correr 4 con vallas. ¿Sabes? Es bien técnico la cantidad de pasos al tanto. Y aún así, con los años de experiencia que tiene, hay cosas que se tienen que seguir mejorando. ¿Cuál es la cantidad de pasos que tú das entre vallas regularmente? ¿O en qué parte entonces regularmente tú tiendes a ejecutar tu cierre de carrera? Que le entregas el alma a la pista, literalmente. ¿Cómo es tu patrón de carrera? Y te pregunto, Fernando, porque es que te he visto de diferentes maneras. Hay ocasiones que te he visto tan conservador, remata. Hay ocasiones que le he visto desde el tiro, Entonces, pues, es como que a veces decir... ¿Y cómo es que va a correr Michael hoy? ¿Cómo se levantó Michael hoy? Sí, cuéntanos. Esta temporada me he dado cuenta que me gusta más abrir desde el tiro, salir como lo más rápido que pueda y establecer la carrera desde los primeros 200. Pero todos los días puede ser diferente. Como ya he dicho antes, la carrera vaya es bien complicado. O sea, un día puede ser una cosa, un día puede salir otra. En práctica, ejemplo, yo puedo hacer 14 pasos, 15 pasos. En competencia puedo hacer 13 pasos, 14 pasos. Y la adrenalina, que juega mucho conmigo la adrenalina. Mientras más presión, yo sé que mejor me va a ir. Pero siempre es diferente. Pero hay que adaptarse a lo que sea. Gracias por lo que acabas de decir. Un día diferente, todo puede ocurrir hasta en la misma instancia. Tú ves con un plan y lo importante es saber improvisar en el momento. Yo voy con 15, en la carrera me salió 13. Bueno, pues hay que ajustarnos con los 13. Ya estamos aquí. O sea, y yo tengo mi pregunta estelar para todos, ¿verdad? Tú sabes que yo a todos los vallistas siempre le hago la misma pregunta. ¿Por qué las vallas, Michael? Como que, o sea, él detesta las vallas. Los que me siguen en las redes saben que yo soy vallista. O sea, claro que sí. Como que, pero todas las personas que se han sentado aquí, que hacen las vallas, yo le hago la misma pregunta. Y, ¿verdad? Yo no te puedo ir sin contestarme eso. Como que tú empezaste en vallas, te cambiaste para las vallas. Como que, cuéntanos. De hecho, yo empezaba haciendo salto lo alto y los 4x100. Yo era velocista, puro velocista, 100 y 200. Pero terminé haciendo las vallas pues porque me vieron haciendo drill y me dijeron, tú haces los drills bien, ponte a hacer vallas. Y pues empecé a hacerlo. Pero yo, en verdad, es un evento que yo le encuentro la diversión. No es solamente correr, es, por decirlo así, uno se ve bien, uno se siente bien cuando lo corre. No es solamente, es pasar la valla se pasa, porque saltarla pues ya ahí es como que se daña todo, pero sí, pasarla es un sentimiento para mí que yo me siento tan en un flow, me siento tan libre corriendo la valla y en verdad el único evento que me hace sentir así, en verdaderamente me encanta. Germán, por tu parte, ¿qué le ves divertido los corros con vallas? Pues mira... Nada. Porque es que a mí las vallas me salieron horribles. No hay forma. El trailer en vez de para afuera lo saco por dentro. Yo no sé por qué yo hago eso, pero... Poco de entrenamiento, ¿no? Si no, pues sencillo, deja las vallas y corremos 800 metros. Alejandra te va a recibir. Claro, con los brazos abiertos. Ahí. No, pero si los planes salen como yo los tengo, ¿verdad? Como estamos calculándolo y todo. Yo voy a acompañar a Michael, ¿verdad? En el sub-23 allí, en el carril de al lado. Vamos a ver. Así que, chicos, gracias por estar con nosotros. Germán, si tienes alguna última pregunta que le quieras hacer a nuestros grandes invitados
Durante la mañana hoy que se van a poner nuevamente el nombre de Puerto Rico en el pecho de los mejores, tú sabes. Bueno, que sí. no es una pregunta, sino más bien es como que una invitación, ¿verdad? Para que ambos rapidito, como que unas palabras que le tengan que decir, ¿verdad? A estos nuevos atletas que aspiran a llevar el nombre de Puerto Rico en el pecho, al igual que ustedes. Pues primero que nada, no se quiten. Por más que hayan obstáculos en el camino, deben utilizar eso como una motivación para seguir hacia adelante y seguir sus metas. Realmente el camino no es fácil, pero se puede lograr y esto es cuestión de disciplina, constancia, sobre todo confianza en sí mismo, porque si tú no confías en ti mismo, nadie lo hará y no lo vas a lograr. Así que es cuestión de luchar hacia adelante, seguir y estar positivo, porque una mente positiva te lleva muy lejos. Michael, para finalizar contigo, un mensaje de exhortación a ese público puertorriqueño que les siga, que les apoye en las redes sociales rumbo a estos grandes compromisos que ustedes tienen con nuestro país. Bueno, apoyarnos siempre, es un deporte muy bonito, un deporte que los atletas se divierten y de verdad apoyarnos, que muchos atletas lo necesitan y necesitan ese apoyo y muchas gracias por todo. Unidos como un país, como solamente puertorriqueños sabemos hacer, en solidaridad con los nuestros. Agradecemos a Germán Roena, Alejandra Vélez, Michael Olacio y seguiremos con más capítulos de nuestro seleccionado juvenil porque ustedes y el mundo entero tienen que saber que los nuestros son los mejores. Le guste a quien no le guste. Llévatelo.